Dicen que un rey debe inspirar respeto, liderazgo y fortaleza, pero ¿qué sucede cuando un rey provoca miedo, compasión y superstición? ¿Qué ocurre cuando el rostro del poder se convierte en el rostro de la decadencia? Hoy te contaremos la historia de un hombre que no eligió ser rey, ni eligió el cuerpo en el que nació, pero que fue arrastrado por la historia para convertirse en símbolo de un imperio en ruinas. Esta es la historia de Carlos II de España, el monarca que parecía estar maldito desde la cuna. Cuando Carlos II nació el 6 de noviembre de 1661, el Palacio del Buen Retiro en Madrid no celebró con euforia, sino con incertidumbre. El niño era débil, enfermizo y mostraba señales preocupantes. La cabeza demasiado grande para su cuerpo, la mandíbula inferior tan prominente que no podía cerrar bien la boca, y una lengua tan inflamada que dificultaba su habla. Los cortesanos cuchicheaban. El heredero de la Casa de Austria no parecía un futuro emperador, parecía una advertencia. La dinastía de los Habsburgo, en su rama española, ya había pagado caro el precio de la endogamia. Durante generaciones, los matrimonios entre primos, tíos y sobrinas no solo fueron una costumbre, sino una estrategia para mantener el poder dentro de la familia. Pero la sangre, por más azul que se diga, se pudre cuando no respira aire fresco. Carlos II era el resultado extremo de ese aislamiento genético. Su árbol genealógico no era un árbol, sino un círculo que giraba en torno a sí mismo. Los médicos reales no sabían cómo tratarlo. Tenía ataques epilépticos, retraso en el desarrollo y sufría de enfermedades que lo dejaban postrado durante semanas. Su madre, Mariana de Austria, asumió el control del reino como regente, pero más que una reina madre, se convirtió en una especie de guardiana de un hijo que parecía nunca crecer del todo. A ojos del pueblo, Carlos II no era simplemente un niño enfermizo, era la viva imagen de una maldición dinástica, y así empezaron los rumores. Algunos afirmaban que el niño había sido hechizado, que brujas y demonios habían sellado su destino para arrastrar a España hacia el abismo. Otros aseguraban que el mal que lo aquejaba era castigo divino por la arrogancia de la corona. En una época donde la medicina apenas entendía el cuerpo humano y la ciencia era eclipsada por la superstición, el deterioro físico y mental de un rey no podía tener explicación lógica. Solo el diablo podía crear algo así. Mientras tanto, el imperio español, otrora glorioso, empezaba a resquebrajarse. Las guerras constantes, las deudas acumuladas y la corrupción interna eran síntomas de un coloso fatigado. Y en el trono, un niño incapaz de hablar con claridad, de razonar con lucidez o de concebir un heredero. Porque sí, una de las tragedias que definieron el reinado de Carlos II fue su infertilidad. El rey de uno de los mayores imperios del mundo no podía asegurar la continuidad de su linaje. El final ya se escribía en su cuerpo. En la corte se hablaba en voz baja, con miedo, con hipocresía. Nadie quería desafiar abiertamente al rey, pero todos sabían que no era él quien gobernaba. Mariana de Austria y luego sus validos controlaban las decisiones del imperio. Carlos era una figura decorativa, un símbolo viviente de una monarquía vacía de poder real. Y aún así, los ojos del mundo estaban puestos en él, porque su muerte no sería solo la de un hombre, sino la de una era. Carlos II tenía extraños hábitos. Se decía que hablaba con fantasmas, que veía visiones, que se aterrorizaba por su propia sombra. Pedía exorcismos, dormía rodeado de reliquias sagradas y consultaba con monjes y astrólogos en busca de alivio. No confiaba en nadie, ni siquiera en su propia sangre. Temía ser envenenado, temía a la traición, temía a sí mismo. Su paranoia no era del todo infundada. En la corte, el veneno era una herramienta tan común como la espada. A lo largo de su vida, Carlos II se casó 2 veces. La primera con María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV de Francia.
Se esperaba que este matrimonio fortaleciera la relación con la potencia vecina y, sobre todo, que produjera un heredero. Pero la reina murió joven, sin haber concebido. El segundo matrimonio fue con Mariana de Neoburgo, una princesa alemana. Ella tampoco pudo darle un hijo. Y así, el silencio del vientre real se convirtió en una profecía oscura. La extinción de los Habsburgo españoles estaba escrita en la carne del rey. Mientras tanto, las tensiones en Europa aumentaban. Francia, Austria, Inglaterra, todos los grandes poderes esperaban con ansias la muerte de Carlos II, como buitres sobrevolando un cadáver aún tibio, porque con su muerte se abriría una lucha brutal por el trono español. Las alianzas secretas, los pactos dinásticos y los tratados que se firmaban a escondidas preparaban el terreno para una guerra que cambiaría el mapa político del continente. Carlos II vivía, pero apenas. Su cuerpo era una prisión, su mente un laberinto. Su existencia entera parecía una metáfora viviente del ocaso. El último rey Habsburgo de España era un espectro atrapado entre el deber y el delirio. Y aunque se sentaba en el trono más poderoso del mundo hispano, era en muchos sentidos el hombre más impotente del imperio. Los días en el Alcázar de Madrid transcurrían entre el silencio y la resignación, a pesar del lujo de los tapices, del oro que cubría los techos y de la solemnidad de los criados. El aire que se respiraba era denso, viciado por la incertidumbre. Carlos II seguía envejeciendo como un árbol torcido por dentro. Las dolencias físicas, los espasmos, los desmayos repentinos, los ataques de melancolía profunda, todo se agravaba. Pero aún más grave era la impotencia política. El monarca de España no tenía ni fuerza ni voz. Los informes que llegaban de las colonias eran cada vez más alarmantes. En América, los virreinatos lidiaban con levantamientos indígenas, corrupción endémica y piratas que saqueaban puertos clave sin enfrentar resistencia real. Las riquezas del Nuevo Mundo seguían fluyendo hacia la península, pero no bastaban para sostener un sistema que se desmoronaba desde dentro. El tesoro real estaba exhausto, y mientras los cofres se vaciaban, las esperanzas también. En la corte, las facciones se multiplicaban. Por un lado, los que apoyaban a Francia con la esperanza de que un Borbón pudiera heredar la corona y revitalizar el reino. Por otro, los que temían esa influencia extranjera y preferían al archiduque de Austria como sucesor. Carlos II, en medio de todo esto, no era más que un eco de sí mismo. Firmaba documentos que apenas comprendía, escuchaba consejos que no podía procesar y otorgaba favores que otros decidían por él. Pero no era estúpido. Comprendía, a su manera, que todos esperaban su muerte, y esa conciencia le torturaba más que cualquier enfermedad. A veces se encerraba durante días, sin permitir que nadie lo viera. Otras veces se sentaba en silencio frente a retratos antiguos de sus antepasados, Felipe II, Carlos I, los conquistadores, los emperadores, hombres que habían moldeado el mundo con su voluntad. Carlos los miraba con una mezcla de admiración y desesperanza, sabiendo que nunca estaría a su altura. En 1692 ordenó una investigación secreta sobre su propia vida. Quería saber si realmente había sido víctima de un hechizo. Lo que empezó como un rumor cortesano terminó como un proceso formal. Se interrogó a sirvientes, se revisaron objetos personales, se buscaron signos de brujería en su ropa, en su lecho, incluso en su comida. La Inquisición fue consultada. Exorcistas fueron llamados, se rezaron misas por su alma, todo menos enfrentar la verdad, que su mal no venía del infierno, sino de siglos de errores humanos. Y mientras el rey buscaba demonios invisibles, los verdaderos espectros del poder se movían por los pasillos del palacio. Nobles sin escrúpulos, embajadores astutos, clérigos ambiciosos, todos tejían sus redes en torno al trono vacío. Mariana de Neoburgo,
Su segunda esposa también se convirtió en pieza del ajedrez. Aunque joven y enérgica, no logró dominar la corte. Su influencia era débil y muchos la despreciaban por ser extranjera. Carlos, por su parte, la adoraba con una mezcla de gratitud y dependencia. A pesar de todo, había momentos en que el rey mostraba chispas de lucidez. En una ocasión, escribió a uno de sus consejeros: «No sé si tengo cuerpo o sombra, si soy rey o prisionero». Esa frase, perdida entre los papeles de la época, resume mejor que cualquier tratado la condición existencial de Carlos II. Era un monarca sin poder, un cuerpo sin vigor, una voluntad sin rumbo. Las enfermedades se intensificaron. Su piel se volvió pálida y frágil como papel, su cabello se cayó casi por completo y sus dientes, los pocos que tenía, le impedían masticar. Apenas comía. Caminaba con dificultad. Las noches eran interminables. Insomnio, fiebre, sudores fríos. Algunos sirvientes afirmaban que el rey hablaba solo, que murmuraba nombres que nadie entendía, que lloraba mientras abrazaba crucifijos de oro. La frontera entre la locura y la mística se desdibujaba. En medio de esa degradación, España entraba en parálisis. Los ministros cambiaban constantemente, las decisiones se postergaban, los enemigos aprovechaban la debilidad del reino. Inglaterra expandía su influencia en el Atlántico, Francia ganaba poder en Europa y los Países Bajos resistían cualquier intento de control. El Imperio Español, que una vez fue la primera potencia global, se había convertido en un gigante fatigado. Y todo giraba en torno a un hombre que apenas podía sostener su propia cabeza. A nivel popular, la figura del rey provocaba una mezcla de pena y superstición. En las calles de Madrid se decía que Carlos II tenía ojos de otro mundo, que su aliento olía a muerte, que su presencia hacía que las velas se apagaran. Nadie quería verlo de cerca. Los retratos oficiales trataban de suavizar sus deformidades, pero los rumores superaban cualquier intento de censura. Incluso entre los fieles comenzaba a crecer una pregunta incómoda: ¿puede un hombre así ser elegido por Dios? La religión era uno de los pocos consuelos que le quedaban. Pasaba horas en capillas privadas, escuchando misas, confesándose. Leía textos de santos, pedía reliquias de mártires, rogaba por un milagro que nunca llegaba. Algunos clérigos compasivos le decían que su sufrimiento era redentor, que al igual que Cristo, él también cargaba una cruz. Pero otros, más cínicos, veían en su debilidad una señal del fin de los tiempos. ¿Y si la monarquía católica más poderosa del mundo estaba siendo castigada por su soberbia? En 1696, con apenas 35 años, Carlos II parecía tener el cuerpo de un anciano decrépito. Sus días eran una cadena de dolores, súplicas y desilusiones. El pueblo apenas lo veía, y cuando lo hacía, sus rostros se llenaban de asombro y tristeza. ¿Cómo podía ser ese hombre el heredero de tantos reyes gloriosos? ¿Qué misterio, qué pecado original lo había traído al mundo para sufrir así? Pero la tragedia aún no había alcanzado su clímax. La cuestión de la sucesión seguía sin resolverse y el mundo entero contenía el aliento. Porque cuando Carlos II muriera, no solo caería un hombre, sino una dinastía completa, y ese momento se acercaba. El palacio se había convertido en un mausoleo en vida. El olor a cera derretida y medicinas lo impregnaba todo. Carlos II, cada vez más consumido por la enfermedad, apenas podía levantarse de su cama. Tenía momentos de delirio, donde creía ver figuras ancestrales rodeando su lecho. Hablaba con su madre muerta, con santos, con fantasmas del linaje Habsburgo que venían a recordarle que el fin estaba cerca. Los médicos, impotentes ante el deterioro, aplicaban toda clase de remedios, sangrías, pociones, ungüentos, incluso tratamientos basados en alquimia. Nada surtía efecto. Su cuerpo era ya un mapa de cicatrices y temblores. Respiraba con dificultad.
No oía bien y casi había perdido el habla, pero aún tenía algo que todos querían: la corona. El asunto de la sucesión se convirtió en la obsesión política más peligrosa de Europa. La muerte inminente de Carlos II era la cuenta regresiva de una bomba. Si moría sin heredero directo, ¿quién debía heredar el trono de España? La decisión tenía implicaciones que afectaban a todas las potencias del continente. Por un lado, estaba Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, descendiente por vía materna de los Habsburgo. Por otro lado, el archiduque Carlos de Austria, quien representaba la continuidad del linaje paterno. Ambos candidatos tenían legitimidad, pero su elección arrastraría a España a una guerra de sucesión inevitable. Mientras los embajadores recorrían los salones con sonrisas calculadas y promesas veladas, el rey apenas entendía la magnitud de lo que se estaba gestando. En su mente debilitada, el mundo se había vuelto una telaraña confusa de intereses, traiciones y plegarias vacías. Pero en un instante de rara lucidez, Carlos II hizo lo impensable. Firmó un testamento. En él nombraba como heredero universal a Felipe de Anjou, con la esperanza de mantener la unidad del imperio y evitar que España se partiera en pedazos. Esta decisión, influenciada por su entorno francés y por su deseo de continuidad, selló el destino de Europa. Las piezas estaban colocadas, solo faltaba que el rey muriera. Mientras tanto, el pueblo sufría en silencio, las hambrunas asolaban regiones enteras, la inflación devoraba el valor de la moneda. El ejército, mal pagado y mal armado, apenas podía contener las tensiones internas. Los campesinos vivían en la miseria, los burgueses desconfiaban de la corte y la nobleza solo pensaba en salvar sus propios intereses. En medio de esta decadencia general, el culto a Carlos II se volvió sombrío. Algunas personas comenzaban a atribuirle virtudes místicas. Decían que su sufrimiento era un castigo divino asumido por los pecados de todos, que su debilidad era en realidad una forma de santidad. Surgieron estampas con su imagen, se rezaban oraciones pidiendo su curación. Otros, en cambio, creían que era un castigo viviente, que su reinado marcaba la ira de Dios contra España. El rey se debatía entre estos extremos sin poder comprenderlos. Se sentía solo, profundamente solo. En uno de sus últimos escritos, apenas legible por su temblorosa caligrafía, dejó estas palabras: «He nacido para morir y no para reinar». Aquella confesión no era solo una conclusión personal, sino una sentencia sobre su tiempo. Hacia el año 1700, Carlos II era apenas una sombra. Sus apariciones públicas eran cada vez más raras. A veces era llevado en silla de ruedas a la capilla del palacio, donde permanecía inmóvil, con la mirada perdida en algún punto del altar. Los presentes evitaban mirarlo directamente. Había algo en su rostro que causaba incomodidad, no miedo, sino una tristeza incurable. Las visitas médicas se volvieron diarias, la fiebre ya no bajaba. Había días en que no comía nada, otros vomitaba sangre. Su cuerpo se había reducido a piel y huesos. Se hablaba de milagros, de exorcismos, de sanaciones por intervención divina. Pero en los pasillos el murmullo era otro: no llega al invierno. Las potencias extranjeras ya se preparaban para lo inevitable. Las alianzas se reorganizaban. Se firmaban tratados secretos. Los ejércitos se movilizaban lentamente. El cadáver político de España aún respiraba, pero el mundo entero sabía que su último aliento sería el detonante de una guerra devastadora. La reina Mariana de Neoburgo, aunque aislada, intentaba mantener algo de dignidad en la corte. Se convirtió en la guardiana de los últimos gestos de poder de su esposo. Sus súplicas a Roma se intensificaron. Envió mensajeros al Vaticano, pidiendo reliquias, bendiciones, oraciones. Ofrecía joyas reales a cambio de la intervención divina, pero no hubo respuesta.
El cielo estaba en silencio. Finalmente, en la madrugada del 1 de noviembre del año 1700, día de Todos los Santos, Carlos II murió. Tenía 38 años, nunca tuvo hijos, nunca ganó una guerra, nunca gobernó por completo. Su cuerpo fue preparado en silencio, con rituales que parecían más un acto de misericordia que de homenaje. Su rostro, al fin sereno, fue cubierto por una máscara funeraria de cera. En las crónicas de la época se escribió: murió el último Habsburgo de España, y con él un mundo entero. El testamento fue leído. Felipe de Anjou fue declarado heredero. Francia celebró. Austria protestó, y los ejércitos comenzaron a marchar. Pero antes de que la guerra se desatara por completo, el pueblo español tuvo que enfrentar una realidad aún más dolorosa. Su rey había muerto sin haber vivido. No dejó hijos, ni victorias, ni grandeza, solo un vacío profundo, un eco. Y sin embargo, incluso ese eco cambiaría el destino de Europa. La muerte de Carlos II no trajo paz, fue un silencio que precedió al estruendo. La lectura de su testamento, en el que Felipe de Anjou era nombrado heredero universal de todos los dominios españoles, encendió la chispa. Las cancillerías de Europa reaccionaron con furia contenida. Austria consideró la decisión una provocación directa. Inglaterra y los Países Bajos, alarmados por el ascenso de los Borbones, temieron la formación de una superpotencia bajo control francés. El equilibrio europeo estaba al borde del colapso. Así comenzó la Guerra de Sucesión Española. Lo que para la mayoría era un conflicto de diplomacia y mapas, para España se convirtió en una fractura profunda. El país se dividió entre los que apoyaban a Felipe de Anjou, coronado como Felipe V, y los que veían en el archiduque Carlos de Austria una esperanza de restauración del orden tradicional. Las ciudades se polarizaron. En Cataluña y en el Reino de Valencia, la fidelidad a los austrias persistía con fuerza. En Castilla, el apoyo al nuevo rey francés era mayoritario. La guerra no era solo internacional, era una guerra civil encubierta. Pero en medio del estrépito de los cañones, una figura comenzaba a moldearse con fuerza, la del rey, que aún no entendía del todo la corona que había heredado. Felipe V, joven y tímido, fue educado para obedecer, no para gobernar. Su formación francesa le había enseñado la majestad de Versalles, la etiqueta rígida, la noción absolutista del poder. España, en cambio, era un laberinto de contradicciones, lealtades cambiantes, reinos fragmentados, una burocracia desorganizada, una nobleza empobrecida, un clero poderoso y un pueblo agotado. Los primeros años de su reinado fueron caóticos. Felipe se apoyaba ciegamente en los enviados de su abuelo, Luis XIV, que pretendían convertir España en una extensión cultural y política de Francia. Pero el alma española resistía. Cada intento de imponer modas, estructuras o lenguajes foráneos se encontraba con la muralla de la identidad. El rey no hablaba castellano fluidamente, se expresaba mejor en francés. Eso lo hacía aún más distante, más extraño. Mientras tanto, las batallas se sucedían. En 1704, Gibraltar cayó en manos de una flota anglo-holandesa. Aquel peñón, insignificante en apariencia, se convertiría en uno de los símbolos más duraderos del conflicto. En 1705, los austracistas tomaron Barcelona. El país se partía en dos, no solo en el mapa, sino en el corazón. Padres e hijos luchaban en bandos opuestos. Las aldeas eran saqueadas por ambos lados. La guerra no entendía de justicia, solo de lealtades circunstanciales. Y, sin embargo, en medio de esa oscuridad, el concepto de monarquía empezaba a mutar. Felipe V no era Carlos II. Tenía una fuerza interna distinta, una melancolía que rozaba la obsesión. Sufre episodios de depresión profunda, pero también tiene momentos de claridad estratégica.
Su esposa, María Luisa de Saboya, se convierte en su ancla emocional. Es ella quien lo empuja a resistir, a no abandonar, a comprender que ser rey en España requería más que un derecho hereditario. Requería absorber la tierra, las costumbres, el dolor. La corte se traslada a Madrid. La capital se convierte en el epicentro de una nueva visión. Se inician reformas tímidas. Se centralizan algunas funciones del Estado. Se intenta reorganizar el sistema fiscal. Pero el país está exhausto. Las arcas están vacías. La nobleza exige privilegios. El clero resiste cualquier cambio. Y el pueblo solo quiere paz. En 1711, un giro inesperado cambió todo el tablero. El emperador José I, hermano del archiduque Carlos, muere sin herederos directos. El archiduque, hasta entonces pretendiente al trono de España, se convierte en emperador del Sacro Imperio. Eso significaba que, si ganaba la guerra en España, el equilibrio de poder europeo colapsaría. Un mismo hombre gobernaría Viena y Madrid. Inglaterra, que hasta ese momento lo apoyaba, retira su respaldo. No puede permitir esa concentración de poder. Los tratados comienzan a firmarse en secreto. La guerra se apaga lentamente, aunque aún quedan focos activos. En 1713, el Tratado de Utrecht confirma a Felipe V como rey de España, pero con condiciones drásticas. Debe renunciar para siempre a cualquier derecho al trono de Francia. España, además, pierde vastos territorios. Los Países Bajos del Sur, Nápoles, Milán y Cerdeña pasan a manos austríacas. Gibraltar y Menorca son entregadas a Gran Bretaña. El imperio que alguna vez dominó el mundo comenzaba a desmoronarse pieza por pieza, y Felipe V, aunque reconocido como rey, no se sentía triunfador. Había sobrevivido a la guerra, pero no sin cicatrices. Sus depresiones se intensificaron. Pasaba días encerrado, en silencio. Desconfiaba de todos. Su obsesión por el orden se transformó en compulsión. Cambiaba de ropa varias veces al día. Temía a los espejos. Veía en ellos rostros que no le pertenecían. Sus hijos empezaban a temerle. La corte murmuraba que el rey no estaba bien. El pueblo que había luchado contra Napoleón esperaba libertad, pero encontró censura. Esperaba representación, pero encontró silencio. Fernando VII gobernó con el resentimiento de quien se siente traicionado por su propio pueblo. Su primera medida al volver al trono fue abolir la Constitución de Cádiz, aquella misma que había nacido de la sangre y de la resistencia contra el invasor francés. Ese acto no fue solo político, fue simbólico. Un rey que rompe un pacto con su pueblo revela que no gobierna para ellos, sino a pesar de ellos. Fernando no era un monarca ilustrado, ni un reformador. Era un absolutista puro, un eco del pasado en un mundo que ya clamaba por cambio. Su reinado estuvo marcado por persecuciones políticas, prisiones arbitrarias y exilios en masa. Los liberales, que habían soñado con una monarquía constitucional, fueron silenciados uno a uno. Pero el tiempo no perdona a quienes se niegan a ver el mundo en movimiento. Con la muerte de Fernando en 1833 se abrió una nueva herida, la disputa sucesoria entre su hija Isabel II y su hermano Carlos María Isidro. La ley sálica, que impedía que las mujeres heredaran la corona, había sido revocada por Fernando poco antes de morir, lo que alimentó la revuelta de los carlistas, tradicionalistas, católicos radicales y nostálgicos del absolutismo. Las guerras carlistas sumieron a España en décadas de inestabilidad. El país se dividía entre el pasado y el presente, entre la fe ciega en la autoridad divina y el deseo de modernización, entre la espada y el voto. Y en el centro de ese conflicto estaba Isabel II, aún una niña cuando fue coronada. Su reinado fue turbulento, marcado por conspiraciones, revueltas militares, golpes y contragolpes. Nunca logró ser una reina de verdad, solo un nombre en medio del caos.
La monarquía, antes símbolo de orden y continuidad, se había transformado en una fuente de inestabilidad. El pueblo, empobrecido, fragmentado y frustrado, ya no veía a los monarcas como salvadores, sino como obstáculos. El siglo XIX español se convirtió en una secuencia de gobiernos fallidos, constituciones efímeras, pronunciamientos militares y una constante sensación de que la nación caminaba en círculos. En 1868, la llamada Revolución Gloriosa obligó a Isabel II al exilio. La monarquía fue abolida. Por primera vez en siglos, España buscaba gobernarse sin corona. Nació la Primera República, un intento desesperado de reinvención, pero marcado por crisis internas, divisiones ideológicas y una inestabilidad que rápidamente se volvió insostenible. La monarquía regresó en 1874, con la restauración de los Borbones, en la figura de Alfonso XII, hijo de Isabel II. Parecía, una vez más, una oportunidad de reconciliación. Alfonso era joven, carismático, y contaba con el apoyo de sectores moderados de la sociedad. Bajo su liderazgo, se creó un sistema de alternancia entre conservadores y liberales que prometía estabilidad. Pero era una estabilidad artificial, basada en fraudes electorales y un pacto de silencio sobre las desigualdades profundas del país. La muerte prematura de Alfonso XII, en 1885, arrojó de nuevo a la corona al vacío. Su esposa, María Cristina de Habsburgo, se convirtió en regente hasta que el hijo de ambos, Alfonso XIII, alcanzara la mayoría de edad. Ese nuevo rey, nacido después de la muerte de su padre, ya cargaba sobre sí el peso de expectativas irreales. Salvar la monarquía, unir al país, traer orden a una nación cansada de decepciones. Pero Alfonso XIII nació en un mundo que ya no era monárquico por naturaleza. Era un mundo de nacionalismos emergentes, de repúblicas vibrantes, de ideologías en ebullición. Era un mundo en el que un rey debía justificar su existencia, algo que la tradición jamás le había enseñado a hacer. Durante su reinado, Alfonso XIII enfrentó la pérdida de las últimas colonias ultramarinas, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, en 1898, lo que causó una profunda crisis de identidad nacional. España ya no era un imperio, ya no era una potencia, era una sombra de lo que había sido, y en ese escenario la figura del rey comenzaba a parecer superflua. Alfonso intentó adaptarse, pero nunca logró desprenderse del espíritu autoritario que había moldeado a sus predecesores. En 1923, apoyó un golpe de Estado liderado por Miguel Primo de Rivera, instaurando una dictadura militar. La justificación era siempre la misma: orden, estabilidad, progreso. Pero el pueblo ya no creía en esas promesas hechas en nombre de la corona. Cuando la dictadura cayó, en 1930, la monarquía cayó con ella. En 1931 se proclamó la Segunda República. Alfonso XIII partió al exilio sin abdicar oficialmente. La monarquía no fue depuesta por armas, sino por urnas. Fue un gesto poderoso. Por primera vez, el pueblo español había elegido decir no al rey. Y con eso se cerraba un ciclo. El ciclo de la autoridad hereditaria, del derecho divino, de la soberanía transmitida por sangre. La corona española, por siglos símbolo de gloria y dominio, ahora era solo un objeto sin dueño, guardado en las memorias y en los museos. Pero la historia aún no había terminado, porque las instituciones, como los mitos, no mueren fácilmente. Pueden caer, pueden ser negadas, pero siguen acechando, siguen seduciendo, siguen prometiendo algo que quizás nunca fueron capaces de entregar, un sentido para el caos. Y España, en los años siguientes, conocería un nuevo tipo de tragedia, no ya la de la ruina de los reyes, sino la del colapso completo de una nación. La Segunda República Española, nacida en 1931, fue más que un cambio de régimen, fue un
un grito contra siglos de poder centralizado, contra la corona como símbolo de privilegio, contra la historia escrita desde lo alto de los tronos. Representaba una esperanza nueva, una apuesta por la soberanía popular, por la modernización social, por una España plural, secular y democrática. Pero ese grito fue pronto contestado con un rugido aún más antiguo, un rugido de miedo, de reacción, de conservadurismo militante. Las tensiones acumuladas durante generaciones estallaron en una guerra civil devastadora entre quienes querían rehacer el país desde sus cimientos y quienes querían preservar la esencia del antiguo orden. En el fondo, el conflicto no era solo político o económico, era ontológico, era una lucha entre dos visiones incompatibles del ser español. La Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939, no solo arrasó ciudades, campos y vidas, también destruyó cualquier noción de consenso nacional. A su término no quedó espacio para reyes ni para repúblicas, solo para el vencedor. Y ese vencedor fue Francisco Franco. Franco, caudillo autoproclamado, instauró una dictadura que duró casi 40 años. En su régimen, la monarquía no fue abolida ni restaurada, fue congelada. Franco asumió el control absoluto del Estado, pero mantuvo la idea de una futura restauración como carta política. Jugó con la corona como un símbolo dormido, una promesa que podía activar cuando lo considerase útil. En un acto tan estratégico como cínico, Franco nombró a Juan Carlos de Borbón, nieto de Alfonso XIII, como su sucesor, saltándose incluso al padre de este, don Juan, que vivía en el exilio. Juan Carlos fue educado dentro del régimen, moldeado bajo el ojo del dictador. Todo indicaba que, al morir Franco, el joven rey continuaría su legado autoritario, legitimado por el pasado monárquico. Pero la historia, como siempre, tiene sus giros imprevistos. Cuando Franco murió en 1975, Juan Carlos fue proclamado rey, y contra todas las expectativas no perpetuó la dictadura. Se convirtió en el principal artífice de la transición española, un proceso complejo, doloroso y admirable, que condujo al país desde la opresión hacia una democracia parlamentaria. La nueva monarquía constitucional, nacida en 1978, no era una simple resurrección del antiguo régimen, era una institución reinventada. El rey ya no era la fuente del poder, sino su símbolo neutral. No mandaba, representaba, no dictaba leyes, las sancionaba como figura ceremonial. Juan Carlos se transformó en una figura de unidad nacional, especialmente tras su papel clave en abortar el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Durante décadas, el monarca gozó de amplio prestigio, tanto dentro como fuera de España. La figura real se asentó como un pilar de la estabilidad democrática. Parecía que por fin, la corona había encontrado su lugar en el mundo moderno, despojada de poder, pero rica en legitimidad moral. Sin embargo, incluso los símbolos más pulidos pueden agrietarse. En los años 2000 comenzaron a emerger escándalos que afectarían profundamente la imagen de Juan Carlos, desde la implicación de su yerno, Iñaki Urdangarín, en casos de corrupción, hasta gastos excesivos y viajes privados durante tiempos de crisis económica nacional. El episodio más simbólico fue su famoso viaje a Botsuana para cazar elefantes en plena recesión española. Aquella imagen del rey posando junto al cadáver de un animal gigante se convirtió en el retrato de una monarquía desconectada, anacrónica, fuera del tiempo y del dolor de su pueblo. En 2014, presionado por el deterioro de su imagen y por motivos de salud, Juan Carlos abdicó en su hijo Felipe VI. Felipe asumió el trono en un contexto muy diferente. La desafección política, el auge del independentismo catalán, la polarización ideológica y la crisis de confianza en las instituciones colocaron al nuevo monarca en una posición extremadamente delicada.
Su papel, aunque constitucionalmente limitado, exigía una constante habilidad para equilibrar, moderar y escuchar sin intervenir. Pero el tiempo no perdona ni a los reyes prudentes. En los años siguientes, la figura de la monarquía volvió a polarizar. Los escándalos del pasado no desaparecieron. Al contrario, resurgieron con fuerza. Juan Carlos terminó exiliado en Abu Dhabi, salpicado por investigaciones judiciales y denuncias que dañaron gravemente la institución. La idea de que el rey debía ser inviolable empezó a sonar injusta. Y la pregunta se volvió inevitable: ¿por qué seguir con una institución hereditaria en pleno siglo XXI? En las calles de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, comenzaron a resonar voces que pedían una tercera república. No desde el odio, sino desde la lógica democrática. ¿No sería más justo elegir al jefe del Estado como a cualquier otro cargo? ¿Qué sentido tenía la transmisión del poder por sangre en una sociedad que se dice moderna? Y, sin embargo, otros defendían la figura del rey como símbolo de neutralidad, de continuidad, de moderación en un mar político cada vez más turbulento. Felipe VI intentó proyectar una imagen sobria, transparente, reformista, pero su papel seguía siendo ambiguo, ni gobernante ni ciudadano. La monarquía española, a día de hoy, camina sobre una cuerda floja. Su supervivencia depende no de la tradición, sino de la utilidad percibida. Ya no es sagrada, ya no es incuestionable. Es una institución más, sujeta a la mirada crítica de una sociedad que ha aprendido a derribar mitos. Pero quizás, en el fondo, eso no sea una tragedia. Porque el verdadero poder de una corona no está en el oro que la adorna, ni en los títulos que conlleva, sino en el relato que inspira. La historia del rey no es solo la historia de un individuo con privilegios, es la historia de un arquetipo humano. El que asciende para proteger, el que se eleva para servir, el que cae por olvidar que el trono es prestado, no eterno. La figura del rey, sea Carlos el hechizado, Felipe el prudente o Juan Carlos el restaurador, es siempre un espejo. Refleja nuestras esperanzas, nuestros miedos, nuestras contradicciones y también nuestra necesidad, quizás eterna, de creer en algo que esté por encima del caos. Pero al final, ningún rey es más fuerte que el juicio de la historia, y toda corona, por más brillante que parezca, es solo un anillo que pesa en la conciencia de quien la lleva. Ese es el verdadero legado de una monarquía, no la continuidad de una sangre, sino la memoria del precio que implica gobernar. Porque como bien sabían los antiguos, no hay gloria sin sombra, y no hay trono que no esconda en su base una tumba.